el video toca una temática muy actual de lo que se está viviendo. Todo lo que nos vemos al final del video, todas estas frases que nos están mostrando, son lo que nos muestran todos los desafíos que en este momento está viviendo la familia como tal. Por eso la idea a través de esta exhortación apostólica del Papa es darnos unas herramientas muy especiales a medida que vayamos avanzando de cómo la familia, por ejemplo, en el capítulo que vamos a tratar hoy, que es el capítulo 2 de la exhortación, y que habla exactamente de eso, la realidad y los desafíos de la familia, cómo desde la familia vamos a ser capaces y vamos a empezar a, no digamos a atacar, pero sí a saber defender la familia y a saber llevar la familia en medio de esta situación actual, porque somos conscientes de que no nos podemos apartar de la realidad que se vive, la realidad actual social no la podemos apartar, ni podemos decir que podemos la familia como colocarla en una cajita y esconderla de todo esto. Lo que tenemos que ser es capaces como esposos, como padres, como miembros de una sociedad, de que la familia ante estos desafíos responda desde la fe, responda desde el amor y responda con valentía a esos desafíos que se le están presentando en este momento. El padre tiene silenciado el... Padre, tiene el micrófono en silencio. De este evangelio bellísimo que nos propone el evangelista Juan, vamos a tratar de sacar toda la iluminación para este momento de catequesis familiar, porque allí cada uno de los componentes de la familia en los tiempos de Jesús, como en los nuestros, pues le tocó enfrentarse a unas dificultades y todas fueron fácilmente solucionables en la medida en que, iluminados por el Señor Jesús, pudieron hacerle frente a esa adversidad. Invitados entonces también nosotros para que como familia y como componentes de la misma, cada dificultad sea un reto para reemprender el camino de retorno al Señor y para que, iluminados por Él, podamos vencer la adversidad. Jesús se dirigió al Monte de los Olivos y por la mañana temprano fue otra vez al templo y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en el medio y le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. Hay una pequeña pausita para entender cómo esa dificultad de la infidelidad, del pecado, del mal que nos carcome interiormente, ha existido, existe y existirá. Pero, como vamos a poder ver en el desarrollo de este pasaje evangélico hermosísimo, el Señor nos hace entender que ciertamente el mal está ahí, pero que le podemos hacer frente si lo tenemos a Él como centro. Y que el pecado es, digamos, superado, es perdonado en la medida en que haya un claro y profundo reconocimiento y en la medida en que haya un propósito firmísimo de no volver a cometer el mal y el pecado. Nuestras familias muchas veces se ven enfrentadas a esta temporalidad. O sea, hay momentos de debilidad en algunos de los componentes de la familia, sobre todo pues en la vida de pareja, en donde podemos estar incurriendo en una de estas faltas. Y de estas faltas que es gravísima en lo que es la vida de pareja y de familia. En la vida de pareja y matrimonio, la infidelidad es algo muy complicado y difícil de superar. Solo se supera en la medida en que haya disposición interior para superar de parte del que esté fallando en ese sentido y el suficiente amor para ser capaz de perdón. En la ley, en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices?
Vamos a mirar cómo la actitud de Jesús de frente a el comentario, la acusación, es de indiferencia total, porque el Señor conoce a cada quien de los que van acusando a la mujer, porque el Señor sabe que cada uno de nosotros puede fallar en cualquier momento, y por eso simplemente se hace algo así como una reflexión, como esta gente que se cree, porque está en esa actitud, será que no han cometido errores, en fin, algo así. Y esto vale para que nosotros, en medio de lo que es nuestra dificultad como pareja, tengamos la suficiente entereza, el suficiente amor para ser capaz de entender la dificultad por la que está pasando mi pareja, en procura de superar la dificultad y poder entendernos sin estar con fatiga equivocada, pero que no nos cerremos del todo a ser capaz de perdón y de amar de verdad, porque esos son los elementos claves para que a futuro nuestra vida de pareja y de familia se vea realmente fortalecida. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerle dificultad y tener en qué deje acusarlo. Ahí Jesucristo, el Señor, se encuentra con algo muy, muy particular. Si él, por eso no le presta mucha atención al comentario y a lo que le dice la gente en ese momento. Porque si él se levanta y dice, listo, apedréenla, ¿dónde queda el amor, la justicia, el perdón y la misericordia de Dios? Y si dice no, así rotundamente, entonces está conectando con ese pecado de adulterio que va contra la ley, que es algo que para los judíos es algo grande y maravilloso, es como el Dios en su momento, es la ley. Por eso ellos sienten como caminar de acuerdo a la ley, es estar haciendo todo lo que Dios pide y quiere que se haga. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Nótese cómo nuestros hogares y familias, la vida de pareja, en más de una ocasión se ve abocada a esta situación. Incluso con la relación con los hijos, con los padres, con los hermanos. En más de una ocasión nos hemos visto como en esta situación complicada y difícil de tener que reconocer que hemos fallado, querer que se nos perdone para tratar de recomponer el camino. Y es apenas lógico que así sea, porque siendo una familia, pues debe vivir unida hasta el final. Y debe unirse en el amor para ser capaz de perdonar y de entender al otro en su ayuda, que es lo que nos ofrece el Señor hoy en este bello pasaje evangélico. El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos, y quedó Jesús solo con la mujer que seguía allí delante. Siempre de este evangelio me ha llamado la atención, y muy particularmente la expresión que dice, comenzando por los más viejos. Eso quiere decir que los más viejos somos los que más pecado tenemos. Hemos acumulado muchos años y dentro de ese acumular de años ha habido debilidad, fragilidad, propensión para el mal, para el pecado. Y por eso amerita que yo cada vez más haga una introspección de lo que es mi relación con Dios y con mi entorno familiar y laboral. ¿Cómo estoy viviendo yo esa relación de pareja o esa relación de familia o esa relación con mi entorno? Porque la familia, al fin de cuentas, es clave para que yo entienda que allí puedo encontrar soluciones a todas mis dificultades en la medida en que, unidos y caminando de la mano del Señor, pues todo lo hagamos conforme a su voluntad. Entonces Jesús quedó solo con la mujer que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te condenó? Ella contestó, nadie, Señor. Jesús le dijo, pues tampoco yo te condeno, vete de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Hermanos, este pasaje evangélico bellísimo es una propuesta del Papa para que entendamos cómo nuestra familia hoy por hoy pues se ve enfrentada a grandes retos y desafíos, a grandes dificultades. La realidad, digamos, circundante de la familia es esa, deficiencias de uno u otro componente, necesidad de amor de quienes hacemos parte de ella y la capacidad de perdonar al otro cuando anda equivocado y además proponernos de verdad, después de reconocer que fallamos,
no volver a ofender a aquel que tanto nos ha amado, aquel que tanto le ha aportado a nuestra vida de pareja y de familia, y procurar mejorar a más no poder el tema. Bueno, padre, esta lectura también es muy bonita porque si lo miramos desde el punto que estamos trabajando en este momento, a lo que nos invita el Papa, si tomamos a esa mujer adúltera del Evangelio, de esta lectura, como la familia como tal, es la connotación, la familia está siendo atacada, está siendo ofendida, está siendo dañada hasta por la misma sociedad, por los mismos miembros de las familias. Porque si miramos a esa mujer, atacaban sus mismos, gente de su pueblo, gente hasta de su propia familia estaba ahí entre los que le querían apedrear. Y yo creo que lo que nos enseña también esta palabra es que tenemos que poner del Señor, dejar que Él sea el que nos guíe y nos ilumine, así como Él ilumina a estas personas, porque al fin las ilumina, les dice, el que esté libre de pecado, pues que ataque. Y muchas veces hay personas atacando a la familia, pero porque de pronto hay un poco de desconocimiento y hay un poco de alejamiento de la fe. Entonces ya para entrar un poco en la temática del Papa, vamos a mirar esta parte, es una parte del numeral 57, que nos dice que esta reunión sinodal de donde nació la exhortación apostólica, que fueron 2014, 2015, donde se hicieron estas reuniones para que saliera esta exhortación, se ve una preocupación muy grande de la Iglesia como tal. La Iglesia está muy preocupada porque la Iglesia tiene que asumir su papel en la defensa de la familia. Y la Iglesia es consciente que para que la familia se pueda defender, tiene que preparar a las familias a través de la fe, a través de la catequesis familiar, a través de la evangelización. Nos dice el Papa, a partir de las reflexiones sinodales no queda un estereotipo de familia ideal, sino un interpelante collage formado por tantas realidades diferentes, colmadas de gozos, dramas y sueños. Las realidades que nos preocupan son los desafíos. Nos está diciendo el Papa que la Iglesia como tal está acogiendo a todas las familias, porque en este momento no hay una familia como lo hubo hace 30, 40, 50 años, donde eran unas familias muy claras, unas familias muy bien definidas en el sentido de su composición. En este momento hablamos de una cantidad de diferentes tipos de familias. Hay familias monoparentales donde está solo el papá con los hijos o la mamá con sus hijos. Hay familias donde son casados en segundas nupcias, donde cada uno de el padre y la madre de esa familia vienen con sus hijos de sus matrimonios anteriores. Tenemos familias tradicionales que, digamos, han conservado la línea de la familia tradicional que nosotros conocemos. Hay familias donde son solo papá, mamá y un hijo máximo, familias donde son papá, mamá y el gato o el perro. Entonces, todo esto es ese collage que la Iglesia está entendiendo que hay que acoger y que en todas esas formas esas familias están siendo atacadas y están necesitando ser acompañadas. Y nos dice una cosa muy importante y me llamó mucho la atención esta partecita que sigue, dice, no caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de despertar una creatividad misionera. Yo creo que la centralidad de este numeral 57 es esa. El problema que hemos caído no solo la Iglesia, con todo el respeto, sino nosotros mismos como familias, nosotros mismos como sociedad, es que no buscamos sino culpables y le echamos la culpa a todo el mundo. Miren la lectura, lo que pasaba, todos la culpaban, pero nadie salía en defensa de ella, nadie le veía bueno a ella. Y lo que nos piden ahorita a la Iglesia es que todos aunados, busquemos lo que habla ahí, despertar una creatividad misionera, o sea que tanto la Iglesia como nosotros los laicos, y especialmente los laicos comprometidos y evangelizados, tenemos un papel fundamental en buscar a través de la pastoral familiar la manera de ayudarle a la familia a tener las armas, digámoslo esa palabra, las armas en la fe, las armas en la evangelización, las armas en la catequesis, que la ayuden a esa familia a ser capaz de asumir los retos que se le están presentando, no tenerle miedo a los desafíos que está viviendo la sociedad actual. El problema de las familias es que no tienen herramientas, digamos, fuertes que les ayuden a poder, digamos,
atacar o defenderse en medio de esta dificultad que estamos viviendo. El desafío lo tiene la familia, lo que necesita la familia es quien la acompañe desde la iglesia, desde la evangelización, desde la misma sociedad, a ser capaz de aceptar esos desafíos y enfrentarlos sin temor. Nos dice luego, si constatamos muchas dificultades, ellas son una llamada a liberar en nosotros las energías de la esperanza, traduciéndolas en sueños proféticos, acciones transformadoras e imaginación de la caridad. El Papa usa mucho en esta exhortación ese término, la caridad conyugal, la caridad familiar, que eso se ha perdido. Y esa caridad se traduce en gestos de amor, en gestos de acompañamiento, en gestos de perdón. Entonces la invitación en este numeral del Papa es esa, ¿cómo vamos a hacer nosotros como iglesia, nosotros como familia, a prepararnos para asumir los retos y desafíos que nos está presentando esta sociedad actual? Y una cosa que me llama la atención en este numeral, y es que la iglesia colombiana tuvo en este numeral, la iglesia colombiana, los obispos opinaron mucho diciendo, decían los obispos colombianos, que había que hacer un llamado a liberar en nosotros las energías de la esperanza, traduciendo esto en formas de trabajo, en formas en que la iglesia sea la encargada, la iglesia sea la que asuma el papel de llevar a la familia a asumir los retos. Entonces mire cómo en este numeral hablan de cómo nuestra iglesia, la de acá de Colombia, participe en ese sínodo de obispos, puso ese granito de arena. O sea, nos están invitando a nosotros, a todas las familias colombianas, a que empecemos desde acercarnos a nuestra iglesia más, y la iglesia nos va a acompañar en este nuevo camino para aceptar estos desafíos. Según la propuesta del Papa Alberto, el Papa quiere que cada familia sea realmente misionera, es decir, que empiecen por formar a sus hijos y a su vez puedan dar hacia afuera un testimonio, un mensaje contundente de que es posible la vida en familia, es posible la felicidad, es posible la alegría, es posible caminar juntos con un propósito, alcanzar el encuentro con Dios. Y la familia, cuando se vuelve misionera, entonces es cuando más fecunda empieza a ser, porque va a contagiar a otras familias de la alegría que ellos sienten de estar viviendo la experiencia del amor, como lo dice el Papa. Amor, Leticia, es entender la alegría del amor, o sea, que el amor sea verdadero, sea auténtico y que sea capaz de compromiso, sea capaz de entrega y donación para el bien de lo que es esa pequeña iglesia doméstica, como se llama en el Concilio Vaticano II, a la familia. Muy bien, padre. Y entonces es acá cuando todo lo que hemos venido hablando, cuando llega a la sociedad y no favorece esa parte familiar, ¿cierto? Entonces también acá en el numeral 33 nos dice, el ritmo de vida actual, el estrés, la organización social y laboral son factores culturales que ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes. Y entonces es acá donde vemos, ¿cierto?, cómo ese papá y esa mamá, que deben ser esas columnas vertebrales dentro de esa familia, pues están a un ritmo o estamos a un ritmo muy acelerado. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nos vende la sociedad. Entonces, el consumismo, ¿sí? Estar pendiente de el querer tener, el querer obtener, la parte laboral, el tener que salir a laborar, el tener que salir a conseguir, obviamente, pues el sustento de esa familia, porque pues contextualicémoslo, nuestra actualidad es esa, que papá y mamá tienen que salir a trabajar, pero entonces nos estamos olvidando de algo fundamental. Y son esos, digamos que son esos valores que le debemos impregnar a nuestra familia, como es el tiempo. Se nos olvida compartir tiempo de calidad en familia, no tanto de cantidad, sino de calidad. E incluso en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles para algunos, que incluso lleva a familias a que estemos viviendo ansiedad, estrés, ¿cierto? Algunos depresión por el encierro, por no poder hacer muchas cosas que estábamos acostumbrados, e incluso en estos momentos que es donde deberíamos también aprovechar para fortalecer esas células. Yo siempre he llamado que la familia es la célula de la sociedad. ¿Qué hacemos? No, nos dispersamos. ¿Por qué? Porque nos ensimismamos, o sea, nos encerramos en nosotros mismos y no logramos esto que
la vida, Dios, bueno, lo que como ustedes lo quieran llamar, nos está permitiendo vivir. ¿Para qué? Para afianzar ese pedacito. Y no compartimos, no enseñamos, no compartimos una mesa con nuestros hijos. Y entonces ahí es donde dice, acá en el numeral 39, dice, pienso también en el temor que despierta la perspectiva de un compromiso permanente en la obsesión por el tiempo libre, en las relaciones que miden costos y beneficios. Se traslada a las relaciones afectivas, lo que sucede con los objetos y el medio ambiente. Todo es descartable. Y entonces acá, ¿qué vemos, hermanitos? Pues que las familias están enfermas de una enorme ansiedad, se preocupan más ¿por qué? Por el futuro y no nos preocupamos por el ahora que estamos viviendo como familia. La sensación de impotencia socioeconómica, claro, nos lleva a que aplastar ese valor familiar. ¿Y dónde vemos más sufrimiento? Vemos más sufrimiento en aquellos que tienen más pobreza, pero entonces también vamos a algo. La pobreza puede a veces ser, claro, económica, pero también hay pobreza espiritual. ¿Y dónde estamos llamados nosotros como iglesia, digámoslo así? Estamos llamados como iglesia a enriquecer esas familias desde ese amor. Alberto y el padre lo decían ahorita. O sea, nosotros tenemos que fortalecer, tenemos que defender nuestra familia, nosotros tenemos que luchar por ella, nosotros tenemos que evangelizar a nuestros hijos, les tenemos que demostrar a ellos que vivir dentro de una familia vale la pena, porque el solo hecho de que papá o mamá no estén, pues van a causar un efecto cognitivo, emocional, pues un daño, ¿cierto?, en nuestros hijos. Y luego ellos que van a querer construir una familia, tal vez no. Entonces tenemos que trabajar en ello. Y de hecho la frase es muy diciente, dice, los padres exitosos no son los que nunca han tenido pruebas, sino los que nunca se dan por vencidos a pesar de las dificultades. Nosotros estamos llamados a eso, hermanitos, a luchar, a defender nuestra institución familiar, porque si nosotros somos iglesia, es por esa familia que tenemos que luchar para poder ser familias evangelizadoras. Además, el Papa aquí en este punto, pues manifiesta algo así como una preocupación bastante seria. El solo título como tal de la presentación nos da a entender eso. La sociedad no favorece lo familiar. Hoy desde los mismos jóvenes que temen comprometerse, que les da temor unirse, digamos, en matrimonio, que andan un tanto como metidos en la cultura que el Papa llama de el descarte, o sea, de tomo y dejo y como que va pasando mi vida sin que haya en mí un proyecto serio de verdad a nivel pareja y a nivel familia. Entonces, cuando no hay perspectiva de compromiso, cuando todo es desechable en una sociedad como la nuestra, donde los matrimonios son desechables, se llaman matrimonios express, que se conocen hoy y mañana se están casando sin ninguna perspectiva de futuro, porque no han medido bien las fuerzas, no han tomado una buena decisión y entonces eso va a, digamos, a desfavorecer el ambiente familiar, como lo dice el Papa. Entonces, ojalá los que están viendo esta catequesis como que tengan la iluminación del Espíritu Santo para comprender bien cuál es la preocupación de la Iglesia hoy y nos demos a la tarea de trabajar incansablemente por ir planteando ciertas cosas que atentan contra esa unidad familiar, contra tomar la decisión de ser pareja y ser familia y que de verdad como que vayamos depurando un poco digamos, ese proyecto de vida familiar que es bellísimo. Y padre, vamos entonces continuando en la misma línea que venía hablando Albita, y qué está generando esto en las familias, está generando una sensación de impotencia total, no solo a nivel socioeconómico, sino que nos damos cuenta que hay un fenómeno muy grande en este momento que nos está pasando, y es el debilitamiento de la fe y de las prácticas religiosas. Aunado a todos estos problemas que están pasando, eso genera en las familias esa dificultad. Como hay debilitamiento de la fe, lo que hemos dicho muchas veces lo hemos tratado, y es que queda en cabeza de pronto de la mamá, que es el centro del hogar, o de una abuela de fe,
la fe de la familia, todos descargan en la mamá, mamá vaya usted a la Eucaristía, mamá haga usted el rosario, mamá ore usted por nosotros. Y ese debilitamiento de la fe está causado en los jóvenes por esta sociedad, como decía usted, padre, ahorita, esa sociedad del descarte. Los jóvenes viven en medio de lo último en la tecnología, metidos en sus celulares, en su casa, en su computador personal, jugando todo el tiempo. Entonces eso ha hecho que la familia se haya alejado mucho de la iglesia, y alejarse de la casa es debilitar la fe. No sé, los teólogos en la Eucaristía de hoy, la primera lectura hoy del profeta Oseas era muy clara respecto a eso. Oseas le reclama a ese pueblo que entre más Dios le da, entre Dios más los hace fructíferos, ellos más se alejan de él. Crean altares para otros dioses, una serie de cosas que los alejan, y es cuando Dios les dice que va a tomar cartas en el asunto, porque para eso no los quiere Dios a ellos. Y esta sociedad actual tiene eso, entre más el hombre prospera, el hombre más avanza en la tecnología y todo, más saca a Dios de su vida y empieza a tener otros dioses que reemplazan al único y verdadero Dios. Entonces es una invitación muy especial que nos hace el Papa en este numeral, y es que al debilitarse la fe en las personas, al tener esa sensación de angustia existencial y espiritual, pasa lo que decía Albita ahorita. Las realidades socioeconómicas, las realidades sociales llegan a atacar tan duro a la familia, que la familia se siente como si la estuvieran aplastando, la estuvieran encerrando y asfixiando. Y aunado a eso, fuera de que se pierde la fe, se pierde la esperanza, las familias se sienten abandonadas hasta por todas las instituciones sociales. Hoy en día un papá, y lo sabemos nosotros, yo ya no puedo castigar a mi hijo, porque tiene más derecho mi hijo a ir a denunciarme a bienestar familiar que yo a educarlo a él. Ahorita hablamos en Colombia, y lo hablan duro los profesores en los colegios, qué pena si me está escuchando algún profesor, ley de infancia y adolescencia, los derechos de los niños y los jóvenes. Voy a la pregunta, ¿dónde están los deberes de los niños y los jóvenes? Entonces, si aunamos todas esas cosas que pasan en una familia donde la fe está alejada, donde hay presiones socioeconómicas, presiones culturales, todas estas cosas, hay esa parte del mismo Estado de abandonarlos y dejarlos solos. Y vuelvo y toco el tema con respeto del padre, que la iglesia de pronto ha dejado un poquito de lado ese acompañamiento a la familia, que gracias a Dios de 2 años desde acá venimos en una labor empezando nuevamente a retomar, y eso porque el Papa nos está invitando y está exhortando a los obispos y al clero a que hay que trabajar por la familia tiene que salir adelante, es acompañada por la iglesia primero y también por la sociedad, ese es el trabajo. Nos dice luego, las familias suelen estar enfermas por una enorme ansiedad, parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Esto, que es una cuestión cultural, se agrava debido a un futuro profesional incierto. Ayer hablábamos con Albita en la tarde, antes de preparar el tema, y veíamos eso. Hoy en día usted ve la publicidad, la aseguradora ya llama, usted se casa y tiene el niño, y si la compañía de seguro sabe que tuvo un hijo, ahí mismo lo llama a su asesor. Don Alberto, mire, ya le tenemos listo el seguro para el niño, el seguro de estudio. Empiece a pagarlo ya y asegure la universidad de su hijo. O sea, nos venden problemas futuros sin haber llegado a ellos. Y estamos cayendo como sociedad en eso. Entonces, la sociedad está preparándose para todo, menos para vivir una vida familiar intensa y una vida familiar de amor. Entonces, lo que hablamos también en temas anteriores, lo material lo suplimos y alejamos a Dios del corazón. Hoy la diosidencia fue esa, hoy que estuve en la parroquia proclamando, cuando yo leía esa primera lectura de Oseas, veía eso, venía como muy al fondo del tema que estamos tratando hoy. Es un desafío para la familia. ¿Será que la familia se está dejando dominar por la sociedad de consumo? Y cada día más, entre más tenemos, entre más obtenemos, más alejamos a Dios del corazón. Y creamos esos falsos dioses, como decía Oseas hoy, hacemos altares a un mundo de falsos dioses. La internet, el artista de moda, los lujos y todo, el Dios dinero, el Dios poder, y sacamos a Dios de nuestro corazón. Y si yo saco a Dios de mi corazón, lo estoy sacando en ese mismo momento de mi familia. Entonces el Papa nos invita a eso. La familia está enferma de ansiedad, de dolor, de angustias.
¿Cómo vamos a hacer nosotros como iglesia, como sociedad, para ayudar a la familia a superar todas estas dificultades? Vale la pena, Alberto, insistir ahí. No, devuélvala, por favor. Devuélvala. Devuélvala, por favor, gracias. Insistir en lo que es la propuesta del Papa con un planteamiento que aparece muy concreto aquí, en el primer párrafo del numeral 43. Con frecuencia las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de las instituciones. Pues hay que revisar lo que es nuestra sociedad actual. Una sociedad totalmente carente de valores, donde ha habido una inversión total de los mismos. Lo que antes era un valor inalienable, hoy está de último, como que no tienen en cuenta el valor de la vida, el valor de la familia. Y siempre me ha cuestionado a mí el por qué, digamos, los gobiernos de los distintos países no tienen como prioridad a la familia, y al contrario, tienden a apoyar la desestabilización de la misma, los ataques frontales, como que tienen mucha acogida en quienes dirigen, en quienes gobiernan. Y se les ha olvidado que en el gobierno dirigen las sociedades, que primero es la familia que el Estado. Si no hubiese familia, no habría Estado. Eso hay que tenerlo claro, y hay que tratar de que cada hermano que nos está escuchando y que participa de esta catequesis lo tenga claro, para que pueda exigir los derechos, el derecho al respeto y a defender la familia, que eso está contemplado en la Constitución, que cada uno tiene derecho a una familia bien constituida. Y vuelvo y repito, se le ha olvidado que no gobiernan, que legislan en contra de la familia, que primero es la familia que el Estado. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Atender la fragilidad dentro del hogar es clave entonces. Y nos dice el Papa aquí en el numeral 47, la familia podrá descubrir, junto con la comunidad cristiana, nuevos gestos y lenguajes, formas de comprensión y de identidad en el camino de acogida y cuidado del misterio de la fragilidad. O sea, en la medida en que cada uno de los que integran la familia como que entiendan la importancia de ser familia y se empoderen realmente del rol que les corresponde y trabajen incansablemente por desarrollarlo de la mejor manera, pues la familia podrá afianzarse cada vez más, ¿sí? Para descubrir, como dice el Papa, junto a la comunidad cristiana, nuevos gestos y lenguajes, formas de comprensión y identidad. El trabajo hoy de la familia tiene que ser ese: saber primero tomar conciencia de que cada uno hace parte de una familia, que debe trabajar incansablemente por fortalecerla, unirla, amarla, defenderla. En la medida en que esto ocurra, entonces vamos a poder ir haciéndole frente un poco a esa fragilidad por la que la familia se ve enfrentada en más de una ocasión. Entonces, que trabajemos incansablemente en ello, y esto es un mensaje contundente para cada familia que nos está viendo. No basta con decir que somos familia, hay que vivir como familia. ¿Y cómo vivimos como familia? En la medida en que cada uno entienda que tiene un rol, ya sea de esposo o esposa, padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que cada uno entienda lo que le corresponde hacer, y viviendo de acuerdo a ese rol, le aporte lo mejor de sí a esa iglesia doméstica que es la familia. La fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. O sea, el eje transversal de esta exhortación, Amor y Leticia, es como se traduce esa palabra. Amor y Leticia traduce la alegría del amor. Pero el amor será tanto más claramente entendido, será tanto más eficaz en el desarrollo mismo de la familia, cuanto más fruto sea de una apertura a Dios y a su palabra. Cuando cada hermano o hermana se abre de verdad, Señor, su palabra lo tiene como centro de su vida, pues va a amar de verdad, porque recibe la fuerza de ese amor de Dios, que la va a transmitir a sus hijos y a su entorno. Y por eso una familia que tenga a Dios como centro, que se sienta amada por Él, va a ser la familia que va a luchar cada día por superar las adversidades que se puedan presentar dentro de la misma. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor. O sea que habría que revisar a fondo qué calidad de amor de familia tenemos.
Esposo, tú sí amas a tu esposa. ¿Y cuál es el amor que le profesas? ¿Un amor capaz de compromiso, capaz de fidelidad y de respeto? Esposa, lo mismo, tú sí amas de verdad a tu esposo. ¿Cómo lo estás evidenciando? Hijo, hija, hermano o hermana, ¿tú cómo vives la experiencia del amor al interior del hogar, de la familia, para que estés dando la talla de ser un miembro de verdad propositivo dentro de lo que es la vida familiar? Así que es un llamado del Papa para que entendamos la importancia de ser familia, trabajemos cada día por desarrollar bien el rol que tenemos dentro de la misma y aportarle con nuestra generosidad, con nuestra fe, nuestra confianza en Dios, lo mejor de nosotros para el bien de esa experiencia maravillosa que es nuestra familia. Bueno, y entonces aquí es donde se fue. Se pasó Albertico. Bueno, y es aquí donde inicia, ¿cierto? Con un hombre y con una mujer, que es donde inicia realmente, ¿qué? La construcción de esa familia. Y hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer, pero este argumento no es válido, es una falsedad, no es verdad, es una forma de machismo. Y aquí vamos a trabajar el numeral 54. Y entonces es acá, ¿cierto?, donde tal vez hay una, digamos que hay una percepción errada, que desde que la mujer se emancipó, desde que se hizo libre, entre comillas, ¿cierto?, porque también hemos malinterpretado esa libertad. Entonces aquí ya hay un argumento. ¿Para qué? Para una violencia intrafamiliar. Miremos todo lo que está pasando en nuestra sociedad actual. ¿Cuántas mujeres aparecen muertas, cierto? ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántas mujeres lastimadas? ¿Cuántas mujeres golpeadas? Y eso que en nuestra cultura, por ese mismo machismo, las que más denuncian son las mujeres, pero también hay hombres que son maltratados, que son violentados por sus esposas, por sus parejas, ¿sí? Entonces es acá donde el Papa nos hace esa invitación a que nosotros como hombres y mujeres tenemos que respetarnos y empezar a trabajar desde el amor. Dice, la idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Y entonces acá hay algo, hermanito, que yo les quiero hacer como una conclusión, y es: hombres y mujeres somos diferentes en nuestra fisionomía o en nuestra biología, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente desde ahí, porque ambos fuimos creados desde el amor de Dios y fuimos creados desde ese amor con un propósito, ¿cierto? Y en su palabra lo dice, hombre y mujer los creé, y entonces nos habla desde ese amor. ¿Y para qué nos creó? Para esa construcción. Entonces, cuando ese hombre y esa mujer se encuentran y desean o deciden formar una familia, lo deben hacer desde ¿dónde? Desde los valores, desde el respeto, desde el construir, desde amarse el uno al otro. Ambos están llamados o ambos estamos llamados a estar presentes en esa construcción familiar, y por eso el Papa nos dice: la violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las mujeres en algunos matrimonios contradicen la naturaleza misma de la unión conyugal. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros somos llamados a esa construcción, estamos llamados a eso, a dar vida. ¿Y a darle vida a qué? A ese, digamos que a ese nido de amor o a esa unión familiar donde nuestros hijos, y como el padre lo decía, y lo vamos a ver ahorita en otro numeral, donde nosotros somos el ejemplo ¿para quién? Para nuevas generaciones. Si en estas generaciones de ahora ven que nuestras familias se están deteriorando, que son matrimonios que no duran, que son desechables, que no hay respeto, pues ¿qué van a querer ellos más adelante? No van a querer construir una familia. Entonces nosotros estamos llamados, y ayer lo hablábamos con el padre y con Alberto, nosotros estamos llamados a defender nuestra familia, nosotros estamos llamados a defender esa, digamos que esa unión familiar, a construir desde el amor, pero no desde la violencia, porque es que el Papa nos hace un llamado muy especial. O sea, eso no es digno de nosotros los cristianos, eso no es digno de un matrimonio que tiene esa naturaleza del amor y para lo que Dios nos une. Bueno, entonces, en esa misma línea de lo que viene reflexionando Albita, nos encontramos
con algo muy particular. Y es que el Papa habla de un tema que es bastante recurrente al interior de las familias, que es de un enorme perjuicio para la misma, porque casi siempre donde hay ausencia de uno de los dos, pues la familia es atípica y no hay como ese empoderamiento de la esencia misma del ser familia. La ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Esto es una propuesta del Papa para que entendamos algo, y es que uno de los grandes, digamos, enemigos, grandes ataques de la familia o detractores, o la dificultad mayor que puede estar teniendo la familia hoy, es lo que llama la ideología de género, que, para hacernos entender un poco, una de las grandes dificultades que tiene hoy la familia, o un ataque permanente y brutal, se llama la ideología de género, que no es otra cosa que pretender cambiar la mentalidad a los pequeños desde la escuela misma, donde les están vendiendo la idea de que le dicen a un niño de 5 o 6 años: usted no nació hombre, nació mujer, usted puede escoger el sexo. Total que sí, es un niño y se besa con un niño, no tiene problema. Una niña y lo mismo, entonces lo van enseñando desde la escuela con un propósito, y es que el niño vaya cambiando como ese chip, y de paso le están arrebatando a los padres de familia el derecho que tienen, inalienable por cierto, de formar a sus hijos en un aspecto tan trascendental para su vida como lo es la sexualidad. Pero el objetivo está trazado, es tratar de que el niño vaya cambiando como de tendencia, si se quiere, y que desde pequeño empiece como a ver tan normal esa parte de la homosexualidad, que no tenga problema cuando llegue el momento determinado de tomar la decisión de juntarse con alguien. Si es del mismo sexo, pues no lo vea como tan grave y sigan camino hacia adelante, hacia lo que será el matrimonio igualitario, o sea, matrimonios entre personas del mismo sexo. Y lo peor es que eso va hacia un objetivo que es bastante funesto, que va contra lo que es la naturaleza misma del matrimonio y la familia, que es el sacramento del matrimonio, y la familia como un don inalienable, un regalo maravilloso del Señor Dios. Porque una vez aprobado el matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, lo que sigue para ellos es la adopción de hijos, que ya lo han venido haciendo en algunos casos muy puntuales. ¿Para que qué? Para que a esa unión y esa adopción la llamen ¿qué? Familia. Que a todas luces, según la naturaleza misma del Creador, cuando tuvo bien darnos el sacramento del matrimonio como regalo para que allí salieran los hijos y formaran la familia, pues es un despropósito. Por eso tenemos que ir pensando seriamente en estar más pendientes de nuestros hijos, porque muchos padres de familia se desentienden de los hijos llevándolos al colegio, llevándolos a la escuela, y no se dan cuenta de lo que allí le están enseñando. Ojo, padres de familia, preocúpense. Usted es una persona de fe, una persona llena de amor a Dios. Preocúpese de verdad por qué están aprendiendo sus hijos en el colegio o en la escuela. Porque luego usted se va a encontrar con una dificultad muy seria. Y es que usted estaba creyendo que su hijo, usted formó un hijo y lo formó de una manera y le resultó de otra. Y viene lo que es el llanto y el rechinar de dientes, como dice la Escritura. ¿Pero por qué? Porque no has estado siempre preocupado por tus hijos. Has estado muy ausente, y cuando aparece la primera dificultad en tus hijos y tú no estás, ellos se rebullan en lo que sea con tal de encontrar la respuesta a eso que no entienden o un consuelo a su dificultad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Los padres, los dos, son decisivos en la formación de sus hijos para que a futuro tengamos personas de bien, que tengan orgullo de ustedes como padres. No compren la ausencia de sus hogares con regalos tan costosos o con regalos costosísimos
y con otro tipo de prebendas que le dan a los hijos con tal de que no reclamen su presencia al interior del hogar. Gravísimo, gravísimo, porque lo que viene a continuación es la pérdida de ese hijo o de esa hija que está refugiando en otra parte porque tú no has estado pendiente en su proceso de formación. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, como lo venimos diciendo, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. El Papa tiene una visión espectacular de ese tema. Estamos tratando como de hacerlos entender a ustedes, empoderarlos de esta situación para que, hombre, hagamos un frente común para defender la mentalidad de nuestros niños, para defender lo que es el derecho que tú como padre de familia tienes de educar a tus hijos en la parte sexual, para que luego no tengan nada que lamentar. Pues, en esta parte, aquí el Papa, de lo que hablamos ahorita, el Papa hace una sana autocrítica eclesial. ¿Y a qué se refiere? Al tema que veníamos tocando en un punto anterior, era el acompañamiento de las instituciones a las familias. Entonces el Papa aquí nos habla, nos dice, tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos corresponde una saludable reacción de autocrítica. Padre, aquí se refiere básicamente el Papa, perdón, a lo que ha pasado, que la Iglesia de pronto hay mucha doctrina, había mucho buen material para trabajar con las familias, pero si nos vamos a la base, a la parroquia, a la diócesis, pues no se estaba haciendo una labor. Sí, una labor total y permanente con las familias, con la finalidad de que las familias pues salieran adelante. Entonces, aquí la invitación del Papa es esa, no es momento, como decíamos en una diapositiva anterior, a quedarnos en la crítica, bueno, ¿qué vamos a hacer? No es. Como iglesia tenemos que poner en práctica, y poner en práctica esa misericordia hacia las familias, hacia un sano trabajo con ellas, a hacer de las familias el depósito de la fe y el depósito de la familia. Y por eso en este capítulo los mismos obispos se dieron cuenta de la importancia de que ellos tienen que trabajar mucho, los sacerdotes tienen que trabajar mucho, nosotros como laicos comprometidos en nuestras parroquias tenemos que trabajar mucho, ayudando a que esto se lleve a cabo. Dice, durante mucho tiempo creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias. Eso lo venimos hablando con el padre Alberto, por ejemplo, un ejemplo es lo que ha pasado con los cursos prematrimoniales. Se queda mucho en una parte muy doctrinal, en una parte muy de la fe, pero no se actualizaban las necesidades de las personas. Ahorita y académica. Y académicas, sí, padre. Entonces la idea es que a las familias hay que colocarlas, y a los jóvenes, a los novios, en la realidad que van a enfrentar, a qué se van a enfrentar como esposos, a la realidad que van a vivir en su hogar. No quedarnos en lo que ha pasado, en conocer catecismo, en conocer muchas cosas sobre lo que es el matrimonio, pero no llevar a cabo ni superar ese punto. Entonces la invitación es a eso, ya no es tanto de doctrina, no es tanto de cuestiones morales, de que no se haga o no se haga, sino acompañar en el crecimiento familiar. Y la doctrina de la Iglesia, la evangelización, tiene herramientas muy especiales, muy bien llevadas, y que hablan desde esa misericordia del amor para que la familia iba a ser realidad. Dice, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. Entonces mirábamos que se exigía a la familia hijos, pero no se exigía a la familia crecimiento personal, crecimiento en pareja y hasta crecimiento en la fe y en el amor de esos hijos o de ese núcleo familiar. Hoy el llamado es que la familia tiene que crecer. Los hijos son la base de ese amor, el amor conyugal, su finalidad van a ser los hijos.
pero la familia hay que acompañarla en toda su etapa de crecimiento personal, social, en la fe y en el conocimiento de cómo debe actuar como familia ante los desafíos que se le están presentando, cómo fortalecer su fe en familia, cómo orar en familia, cómo esos padres puedan transmitir la fe a sus hijos. Esa es la invitación que en este momento nos está haciendo el Papa a través de este punto, de una sana autocrítica. Como iglesia ellos se autocritican, ¿qué tenemos que cambiar? ¿A qué le tenemos que apostar como sacerdotes, como obispos, como diócesis, como arquidiócesis? Todos tienen que ponerse la mano en el corazón, digámoslo de esa manera, y empezar a todas estas herramientas y ayudas que hay de todo nivel en la iglesia, ponerlas al servicio de la familia. No sé si el padre quiera acotar algo más ahí respecto a este punto. Sí, es bueno tratar como de ser un poco propositivo, digo yo, en cuanto que reflexionemos hacia adentro como familia, que pensemos que de pronto somos familias de apariencia, como hay matrimonios de apariencia, donde simplemente como que estamos ahí por aguante y por dar un mensaje totalmente pues de mucha honestidad, pero la verdad ya dicha no estamos viviendo en ese plan. Tener una sana autocrítica eclesial nos da a entender, como iglesia nos ha faltado mucho acompañamiento, como ya Alberto lo dijo ahora, antesitos, para las familias, para cada pareja, para cada matrimonio, para cada familia. Pero quedarnos de pronto haciendo un inventario de las falencias que tenemos con el acompañamiento, pues no es el objetivo. El objetivo, miren, en qué estamos fallando para que como iglesia tracemos una estrategia de acompañamiento integral a fin de poder rodear a la familia y la vida de matrimonio y pareja de todos los cuidados, donde cada uno aporte lo mejor de sí para que se afiance realmente este hermoso proyecto de vida. Entonces tenemos como un problemita con la transmisión, porque no nos está dejando avanzar la diapositiva. No la sé. Presentación. Sí, no sé qué pasa, pero yo estoy viendo aquí la transmisión y no nos avanza la transmisión, se nos quedó. Voy a tratar de reiniciar acá lo de compartir la pantalla, a ver si logramos salir de este problemita que tenemos en este momento. Dame un segundito, padre, aquí yo. Pido excusas a nuestros internautas. Sí, pedirle disculpa un segundito mientras logramos que esto se nos... Vamos acá. Ahí apareció, ¿no? Si ya estamos con la imagen correspondiente. Bueno, ahorita sí creo que ya se solucionó el problema. Vamos a ampliar acá. Ahí vamos, ¿cómo no? En autocrítica. Sí, ya se nos solucionó el problema. Ahora tenemos un problemita algo pasó con la transmisión. Entonces, lo que hablábamos, padre, entonces, respecto a eso, de cómo en este momento es como la iglesia ha entendido su papel vital como acompañante y garante de la fe en la familia, y cómo la invitación es a todos nuestros sacerdotes en todas las parroquias del mundo, no solo aquí en Colombia, porque este problema no es solo es un problema a nivel mundial que está viviendo la familia. Asuman los sacerdotes este reto. Con una gracia, padre, pienso yo que sacerdotes que tengan en su parroquia proceso de evangelización van a contar con familias, con parejas de esposos o familias que vivan ese proceso y que pueden hacer parte de los ministerios de familia de las parroquias y a crecer acompañados por el sacerdote, a hacer esa labor en conjunto, el sacerdote acompañados por sus laicos comprometidos y formados en esta área de la pastoral familiar. De hecho, cada hermano que nos bendice con su presencia en el chat, en nuestro canal o en Facebook, nos podría ayudar con toda tranquilidad primero a orar
por todos los sacerdotes del mundo entero, especialmente por los nuestros aquí, para que el Señor toque lo más profundo de nuestro corazón y nos haga volver la mirada a la importancia que tiene la familia dentro de todo lo acontecer eclesial. Son ustedes, mis queridos hermanos, los que nos ven, los que hacen parte de nuestras comunidades, los que nos ayudarán con toda seguridad. Primero, orando por nosotros para que nos empoderemos realmente de trabajo. Segundo, que la familia se muestre dócil, atenta, abierta y disponible para lo que es la propuesta de evangelización que hoy tiene la Iglesia y el trabajo como ministerio parroquial de familia, que donde hay un proceso evangelizador, como lo decía Alberto, debe estar funcionando de la mejor manera. Pero son muy pocas las parroquias donde hay ese ministerio así activo y por eso estamos empeñados en ello. Necesitamos de su ayuda. Si usted nos apoya con la suscripción al canal, en Facebook o al canal de YouTube, seguramente vamos a poder llegar con este mensaje a muchas partes de la diócesis, a muchos hermanos, para que haya, digamos, un replanteamiento de todo lo que es el acontecer eclesial en bien de la familia. Démosle. Bueno, entonces es acá donde el Papa, con todo lo que venimos hablando, nos hace también una invitación. Y es a una pastoral positiva del matrimonio. Pero esa pastoral positiva del matrimonio, él nos invita desde una necesidad que tenemos que trabajar con los jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué con los jóvenes? Porque él mismo lo dice, es allí donde son más capaces de la generosidad, del compromiso, de amor e incluso de heroísmo para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio. Entonces es acá donde nosotros estamos llamados a trabajar con estos jóvenes, a mostrarles los beneficios, ¿cierto? La importancia de construir familia a partir de ¿qué? De esa unión matrimonial, a partir de trabajarles desde el amor. Porque los jóvenes hoy en día, yo que trabajo con jóvenes, ¿cierto? Y que lo hemos trabajado con Diego desde hace ya varios años que venimos trabajando con ellos, hay muchos jóvenes que les tienen miedo a ¿qué? Al compromiso. Que usted le pregunta a los jóvenes cuántos de ellos quieren ser papás. Son muy pocos los que quieren tener hijos, ¿cierto? Son muy pocos los que quieren comprometerse. Entonces el Papa nos hace esa invitación a que seamos ese ejemplo y a que hagamos ese llamado y toquemos fibras. Y el Papa, de hecho, tiene una frase muy linda y él dice, es que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el ahora. Entonces es ahora donde nosotros tenemos que invitar a esos jóvenes y evangelizarlos para que construyan y defiendan esa familia. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar, ¿cierto? El padre lo explicaba ahora con todo lo de la ideología de género. Nosotros estamos llamados a evangelizar desde casa, ¿a quién? A nuestros hijos, a los jóvenes más cercanos con los que trabajamos y enseñándoles cuáles, esos valores. ¿De qué? De que el matrimonio se institucionalizó, ¿para qué? Pues para esa creación, para ese vínculo matrimonial, para crear, para traer esos hijos, para construir y para seguir fortaleciendo una sociedad, ¿sí? Porque si nosotros como padres de familia no trabajamos con nuestros hijos ese valor del amor, créame que no vamos a tener familias fortalecidas más adelante. ¿Por qué? Porque el padre lo explicaba ahorita, esa ausencia de papá muchas veces crea en nuestros hijos unas grandes dualidades, esa ausencia de mamá en nuestros hijos crean otras dualidades y entonces es aquí donde venimos y no sé si soy hombre, si soy mujer, no sé qué soy, no sé qué quiero, no sé para dónde voy porque no tengo bien fortalecido, digamos que esa identidad. No tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales, como si con eso pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad. Y yo quiero trabajar ese numeral 35, trabajándolo con el numeral 38, y es donde el Papa nos invita, dice, donde hay más dificultad, es donde esto nos abre una puerta o donde hay una, digamos que una pastoral positiva, acogedora de
que posibilita una profundización gradual de la existencia del Evangelio. Y desde el numeral 38 nos invita a que nosotros tenemos que tener esperanza como iglesia. ¿Esperanza como iglesia en quién? En esos jóvenes. Pero la tarea es de quién, de ustedes como papá, de nosotros como papá, del padre como institución, ¿cierto? Como iglesia, en esos grupos juveniles, en los colegios, y algo fundamental que el padre lo decía, y es: nosotros estamos llamados a ver quiénes están educando a nuestros hijos, qué les están enseñando en los colegios, en las escuelas, a qué los están invitando. Y mire que la imagen habla muy hermoso, y es enseñarle a esos jóvenes que cuando tú amas, construye familias, ¿cierto? Y esa familia que te acerca, la familia nos acerca a Dios. Entonces ese es el llamado, a que nosotros le enseñemos a nuestros jóvenes que a través del amor y a través de la familia logramos esa conexión directa con Dios. Bueno, como dice el numeral 53, si bien es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia tradicional, caracterizada por el autoritarismo e incluso por la violencia, esto no debería llevar al desprecio del matrimonio, sino al descubrimiento de su verdadero sentido y a su renovación. O sea, el Papa, a manera de un signo esperanzador, invita al hombre y mujer de hoy a que piense seriamente en lo que es dar el paso de esa unión matrimonial con un propósito, ir depurando lo que para el joven, el hombre o mujer de hoy, fue todo, digamos, una defecio, por decirlo de alguna manera, porque muchos piensan que los matrimonios ahorraños, que las familias de ahorraños, pues claro, tenían que mantenerse ahí como bien porque era algo como de un autoritarismo impresionante, un machismo abrumador, y la verdad es que eso ha ayudado en cierta forma a que muchos de nuestros jóvenes hoy, como decía el vice también ahora en un ratito que habló, pues tengan temor al compromiso. Porque para tener un matrimonio como el que hubo, le dio origen a mi familia, donde mi padre cada nada golpeaba a mi madre, la maltrataba, la violentaba, o simplemente le exigía que obrara de esta o de cual manera. Eso no da ganas de tener un matrimonio si echamos una mirada retrospectiva a muchos matrimonios, porque hay otros tantos y muy buena cantidad, más que los malos, hay más matrimonios buenos. La mayoría de matrimonios de nuestros hogares han sido matrimonios y familias bellísimas, pero muchas veces nos quedamos mirando el mal ejemplo y por eso nos da como un temor, digamos, insulso, llamo yo, al compromiso. No todo lo de ahora años puede ser lo mismo ahora o peor. No. Puede ser mejor lo de ahora si tú te lo propones. Es lo que el Papa nos está queriendo decir hoy. Redescubrir de verdad el verdadero sentido y la renovación de lo que es el matrimonio y la familia. Las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. Esto es un espaldarazo, esta expresión del numeral 52, a lo que les decía ahora de la ideología de género. El Papa está diciendo que la ideología de género está propiciando que haya uniones entre parejas de mismo sexo, cuyo objetivo ¿cuál es? La no tenencia de hijos. Porque el hijo es un complique, el hijo es una dificultad para quien no tiene a Dios en su corazón. Y muchas veces las parejas de hoy, inclusive parejas heterosexuales, pues se casan, pero no quieren tener hijos, como decía Albita ahora. Y más bien como que humanizan los animales, porque para ellos lo más importante es el perrito, es el gatico, es no sé qué, y entonces le enfocan todo su amor, como que le meten todo el cuento de amar de verdad y sentir una cercanía muy impresionante a un animalito. Se llama humanizar al animal. No se puede seguir en ese empeño porque entonces ¿qué concepto de familia nos va a quedar a futuro? Es lo que tenemos que preocuparnos. Uniones de hecho o entre personas del mismo sexo es para que sean uniones
cerradas a la vida, como dice el Papa, ¿sí? De hecho, una gran preocupación de la Iglesia siempre ha sido esa, con respecto a lo que es la planificación familiar y todo el tema, que no es el tema de ahora, pero es porque se buscan que haya uniones o relaciones sexuales cerradas a la vida, pero abiertas al placer, al goce individual, que es donde se nota o se percibe un obstáculo serio para que haya verdaderas y auténticas familias. Padre, y para acotar una cosa, pues, de la frase que nos acompaña esta diapositiva, que dice: la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían, yo diría, les guiarán durante toda su vida. Y yo pienso, padre, que uno de los retos de la familia y uno de los desafíos que tiene la sociedad es hacia dónde, qué futuro le espera al mundo, qué futuro le espera a la sociedad con lo que está pasando con la familia. Se habla mucho, uno ve los desfiles, en estos días estaban enloquecidos, pues, que porque no habían podido hacer el orgullo gay, el día del orgullo gay, todas estas cosas. Y a mí lo que más me aterra, con todo el respeto, porque hay que respetar a cada cual su forma de ser y vivir, pero una de las cosas que más me aterra a mí es ver como en estos desfiles y en estas cosas lo que más se ataca es la familia y la fe. Sacan cristos desnudos, disfrazados, los niños con estas personas, y es desvalorizando. Entonces yo pienso que nuestro papel no es atacarlos a ellos como no, ellos nos están atacando a nosotros, sino como familias asumir realmente este papel, que criar con valores. Sí. De hecho, una sociedad valorizada a través de la familia. Alberto, de hecho, la propuesta de la Iglesia siempre ha sido respetar a más no poder la tendencia de cada quien. Eso lo hace la Iglesia con todo respeto, ¿sí? Pero eso no le impide a la Iglesia reclamar que no se vulneren los derechos esenciales de la persona humana. Exactamente, padre. Que es lo que aparece allí, como tú lo acabas de referenciar. Entonces, está bien, cada uno haga lo que quiera de su tendencia sexual, ni más faltaba, pero no nos arrebaten lo que es esencial para nosotros, que son los grandes valores de la vida, de la fe, como dijiste, del matrimonio, de la familia. Ahora, yo quiero dejar un mensaje contundente para tantos hermanos que nos están viendo, a que seguramente volverán después sobre esta catequesis, porque es que hoy los ataques frontales contra la familia es de gente que seguramente ha tenido una familia muy atípica, o han tenido unos padres maltratadores, o padres que han violentado, o no sé cuántas cosas más. Y entonces incurren en lo siguiente, que para mí es totalmente desastroso, es grave. Es pensar que lo que es bueno para unos pocos es bueno para todo el mundo. Y por eso le hacen como ese despliegue publicitario a esos ataques feroces contra la familia, queriéndonos hacer ver que la familia es algo que no vale la pena, no tiene sentido, cuando es algo querido por Dios, y qué sería de nosotros sin familia. Sí, padre, ya padre, como digamos, como reflexión final, es que esto tendría tela para cortar, tendríamos que necesitar muchas noches para trabajar esto, porque esto es un tema muy amplio, pero la idea que teníamos era como tocar unos puntos muy, muy centrales respecto a esto. Y como reflexión final, tomamos del numeral 87. Alberto, regálame un minutico para dos mensajitos aquí que nos envían con respecto al tema, ¿le parece? Pero padre, bien pueda. Dice por aquí alguien muy especial, nos dice, Nubia Tejo nos dice: padre, buenas noches, le felicito porque está excelente la catequesis, pues están tocando temas de toda actualidad que están afectando a la familia, entre ellos la falta de fe y valores. Y también continúa el mismo mensaje diciendo: y además el consumismo y la tecnología mal utilizada, tanto en el adulto como en los jóvenes, y los padres nos están los padres no están pendientes de lo que sus hijos ven, tanto en el celular
como en las computadoras. Eso es verdad. Y Mauricio Quintero aquí nos dice, totalmente de acuerdo. Hay que respetar las tendencias, pero debemos seguir firmes en nuestros principios cristianos y en los valores de la familia como lo más sagrado que tenemos. Un padre de familia que está entendiendo bien este mensaje. Le agradecemos a Mauricio sus palabras y a Nubia por su mensaje. Listo, Alberto, continúe. Padre, entonces en Familiares Consorcio, en el numeral 86, nos da en este numeral como para una reflexión final muy importante. Y yo creo que el desafío a la familia que se nos presenta y esa realidad solo se pueden ganar, solo se pueden, digamos, defender desde el amor. Y por eso en este numeral nos dice unas frases muy hermosas que yo creo que las podríamos como mantener, hacer las frases como de nuestro diario vivir. Dice, por ejemplo, amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, promoviéndolos siempre. Amar a la familia significa individuar los peligros y males que la amenazan para poder superarlas. Amar a la familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca su desarrollo. Finalmente, una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy, con frecuencia tentada por el desánimo y angustiada por las dificultades crecientes, razones de confianza en sí misma, en las propias riquezas de la naturaleza y gracia, en la misión que Dios le ha confiado. Es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto. Es necesario que sigan a Cristo. Y yo creo, Padre, que un mensaje final más claro no puede haber, y es la labor, y lo repito, Padre, con todo cariño, en que la Iglesia tome el timón de este barco, que los sacerdotes, las diócesis tomen ese timón tan importante. Tenemos las herramientas, tenemos las exhortaciones apostólicas, tenemos tanto material hermoso a nivel de catequesis, de evangelización, con el que esto lo podemos llevar a cabo, y es llevar a las familias nuevamente a que sigan a Dios. Cuando hagamos a Cristo, a Dios, centro de nuestras vidas, centro de nuestras familias, solo en ese momento la familia retomará el rumbo. Solo en ese momento la familia tendrá la capacidad de ser capaz de aceptar los desafíos y las realidades de este mundo y superarlos a través del amor de la familia y, en primer lugar, del amor a Dios y el amor a los mandamientos, el amor a la doctrina, el amor a todo lo que Dios nos da como herramientas para poder ser familias empoderadas en su amor y familias capaces de, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, de los retos, de las angustias, de los ataques, de hacer de las familias centro de vida de la sociedad. Y lo que dice el Papa Francisco, perdón, Padre, ya para terminar en mi parte, solo desde el amor en la familia se puede regenerar el mundo, dice el Papa Francisco en una de sus homilías. Y qué bueno que cada integrante de la familia se esforzara en vivir a plenitud el rol que le corresponde. Eso daría un aporte de fortalecimiento muy grande a cada familia y de paso ayudaría a tener familias fuertes, familias muy fortalecidas a pesar de la dificultad, tratando de ser propositivos y aportando lo mejor de sí para el bien del otro. Eso diría yo, para sintetizar este aportecito aquí pequeño, es pedirle al Señor Dios permanentemente como familia que nos ayude a sacar la mejor versión de nuestra familia para ser evangelizadores de la misma en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Porque una familia que vive la experiencia maravillosa de Dios como centro y obra según su voluntad se convierte en una familia evangelizadora para los vecinos, para las amistades, porque quieren de verdad también llegar a tener a Dios en su corazón, y como dice al final, es que sigan de verdad a Jesucristo el Señor, porque si esa familia lo está siguiendo, se está identificando con Él, está viendo su palabra, y el trabajo evangelizador nos da una posibilidad enorme de tener a Cristo en el corazón, fortaleciendo nuestros hogares y familias. Yo me alegro enormemente cuando tengo aquí dentro del proceso de evangelización parejas, familias completas. Están los padres, están los hijos, caminando de la mano del Señor. Son familias modelo para las demás. Son familias que dan un mensaje contundente de que es posible vivir de verdad a plenitud del rol que tenemos
aportarle con nuestro esfuerzo, con nuestra entrega y generosidad, fortaleza a cada hogar, a cada familia. O sea que vale la pena este momento de reflexión final para que invitemos a cada hermano que nos acompaña a que viva a fondo su rol dentro de la familia, aporte lo mejor de sí para que su familia se convierta en una familia modelo, evangelizadora y que de verdad, abierta a la palabra del Señor, lo anuncie como el Señor de su vida. Y ahí le sumo un poquito, padre, o sea, y teniendo en cuenta de que familias perfectas no existen, existen familias con dificultades y familias dispuestas a luchar y a salir adelante con todo lo que se vaya presentando. Y como usted lo decía, padre, cada uno asumiendo su rol o como lo conocemos, cada uno respetando la silla o estar sentadito en la silla que me corresponde. Papá en la silla de papá, mamá en la silla de mamá, hijos en la silla de los hijos y no cambiando ese puesto de silla o asumiendo un rol que no nos corresponde. Y acá entonces nos invitan a unas reflexiones para hacer en familia y es teniendo en cuenta el tema que hemos trabajado esta noche, pues la invitación es a que usted con su familia, ¿cierto?, se siente y analice todos los elementos que trabajamos en esta noche en la catequesis. Entonces dice, señala los elementos de la cultura o el pensamiento actual que tienen mayor incidencia en la situación de las familias. ¿Qué tienen de valor y de riesgo? Entonces es sentarte con tus hijos y mirar lo que está pasando en la actualidad. Enseñémosle a nuestros hijos a contextualizar lo que estamos viviendo. O sea, traigámoslos a nuestra realidad y hagamos una reflexión con ellos para que ellos también vayan entendiendo la magnitud de lo que está pasando, tanto cultural como social, y que nosotros como papás podamos hacer esa reflexión y los podamos guiar de la mejor manera. A tu juicio, ¿cuáles son los factores que actualmente afectan más a las relaciones interpersonales en el matrimonio y la familia? ¿Y por qué? Entonces el padre lo trabajaba ahorita, ¿cierto? Incluso Mauricio en ese mensaje que nos colocaba, hay que respetar la ideología de género, claro, hay que respetarla y eso hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que respetarla, pero no podemos perder nuestros valores porque muchas veces nuestros niños están tomando ya esta parte como parte del paisaje, como algo muy normal. Entonces, cuando no hablamos desde los valores y cuando tenemos tapujos para hablar con ellos, entonces ellos sienten que nosotros juzgamos y no es que estemos juzgando, porque incluso Dios no rechaza a nadie. Dios antes acoge y nosotros estamos llamados a acoger porque hemos aprendido que Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Visto desde esa parte del Padre amoroso y con eso nos quedamos, eso nos llevamos y eso es lo que debemos practicar. ¿Cómo valorar la política familiar vigente en nuestra sociedad? ¿Qué logros y qué deficiencias aprecias en ella? Entonces hay que invitar también a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener criterio. Tenemos que aprender a mirar todo lo que estamos viviendo, pero desde un todo, ¿cierto? Tomándolo también como una parte, pero mirándolo desde un todo, que nuestros hijos y nosotros como familia podamos aprender a mirar ese panorama y a tener de verdad esos referentes que nos van a ayudar a nosotros realmente a construir familias sólidas. Porque si seguimos dejando esa educación familiar a las noticias, a los amigos y a algunas instituciones, créanme que nuestras familias no se van a fortalecer y entonces luego vamos a culpar a otros cuando realmente los culpables vamos a ser nosotros por no tomar las riendas de lo que tenemos que hacer y es defender la institución que es nuestra familia. Bueno, antes de la oración final, yo quisiera como primero agradecer infinitamente a Albita y Alberto, como integrantes de la Delegación de Sana de Pastoral Familiar, el esfuerzo semanal que hacemos para llevar a cabo esa tarea. Invitar a cada hermano o hermana que nos ve, cada familia, conviértanse en voceros de este trabajo, de esta catequesis semanal, que no busca otra cosa que el fortalecimiento de cada familia, de cada hogar. Así que esperamos que cada semana usted
digo yo, nos bendiga compartiendo el enlace con otros hermanos, invitando a otros a que se unan y que nos manden los mensajes, digamos, de participación, donde amplíen la catequesis, donde hagan preguntas, en fin, como que de verdad es un esfuerzo que de unos y otros nos dé el mejor de los resultados. Los invito entonces para que nos unamos cada vez más y compartamos desde esta experiencia, que es un trabajo que queremos hacer con un propósito: afianzar nuestra vida de matrimonio, de pareja y de familia, y hacerle frente a la adversidad, como es la propuesta del Papa, que en esta bella exhortación nos está invitando a que sumemos esfuerzos en procura de defender, afianzar y promover la institución matrimonial y la familia. No se te olvide. Entonces, agradecemos también a Dieguito, que ha estado esta noche acompañándonos en esta transmisión, que ha hecho lo posible para que fuéramos por los dos medios, el canal de YouTube, y fuéramos por Facebook. Así que ojalá que cada 8 días haya una buena respuesta, y mándenos sus comentarios. Si creen que hay algo distinto que hay que tratar, lo tratamos. Si hay que mejorar, mejoramos. No, el propósito es ese, porque esto es un espacio que el Señor nos ha inspirado a través del Espíritu para el acompañamiento de nuestros hogares y familias, de toda la hermandad de Emaús y de cada pequeña comunidad, tanto como de Semillero y Coinonía. No te olvides que es para el bien de todos ustedes. Hagamos la oración final entonces. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos. Que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ella para siempre la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia y comprensión, y de una generosidad sin límites. Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas, de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol. Sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te lo pedimos a ti, que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret, junto a tu madre, la Virgen María y San José. Amén. Hermanos, gracias por estar ahí, por acompañarnos en este trabajo, por recompensar nuestro esfuerzo con su presencia. Sigámoslo haciendo, que vale la pena. Es para el beneficio de todos nuestros hogares y familias, y todo enfocado en hacer del Señor el centro de nuestra vida, abriéndonos cada vez más y más a su palabra y tratando de dejarnos permear por la propuesta del Señor, que es el trabajo evangelizador. Apertura, disponibilidad para su palabra, para conocerlo cada día mejor y amarlo cada vez más. Dios les pague por su presencia, y Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Gracias, Albita, gracias, Alberto, y a Dieguito, que está por allá. Nos acompañaron. Gracias a todos. Muy buena noche, gracias. Buenas noches para todos. Dios bendiga.